¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca, Hidalgo. Para mí es un honor estar con ustedes nuevamente como cada lunes para estudiar la palabra de Dios. Vamos ahora para comenzar este tiempo con nuestro Señor. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, tú eres piadoso, Señor, y nos permites la vida, Señor, y con ella, Señor, una infinidad de oportunidades, Señor, para amistarnos contigo, para ir a cuentas contigo, Señor, para ir a cuentas con aquel que tenemos, Señor, diferencias, dificultades, Padre Santo. Padre, gracias por este tiempo, Señor, de recogimiento para escudriñar la bendita palabra tuya, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos en la fe, Señor, que como cada lunes, Señor, nos favorecen, Señor, con su atención, con su presencia, Padre. Gracias por los amigos y amigos también, Señor, que están ahí, Señor, como cada lunes, también favoreciéndonos con su atención. Padre, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, y por todos aquellos, padres, que han de oír, Señor, este estudio, Señor, a través de las redes sociales de manera diferida, en YouTube, Señor, en Facebook. Yo te doy gracias, Padre, y bendice, Padre, bendice que tu palabra, como dice la Escritura, Señor, no volverá a ti vacía, Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por permitirme, Señor, dame la oportunidad de servir, Señor, de servir en el reino, de servirte a ti, Señor, a través, Señor, de este tiempo. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, a todo entendimiento, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús, Señor, que se ha quitado todo estorbo, Señor, todo factor distractivo, Señor, que quiera venir a robar nuestra atención. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar nuestro estudio, amados hermanos. Vamos a continuar con él. Hemos estado, pues viendo un estudio muy importante. Hemos estado hablando sobre, pues primeramente, esta serie nueva que comenzamos de estudios. Hablamos del guía que necesitamos, ¿verdad? Un guía experto en la materia de la que está hablando y que no solamente la conozca teóricamente, sino la conozca en la práctica. Y Jesús indudablemente es el guía que necesitamos. Él sabe, conoce todo de nosotros. El maestro que necesitamos es aquel que conoce a sus estudiantes, pero no solamente los conoce por fuera, sino que además conoce a sus discípulos en lo más interior, porque Él es nuestro creador. Él es perfecto y es extraordinario. Y hablamos, ¿verdad? También del perdón que necesitamos, que no es cualquier perdón, no es un perdón pasajero que podemos estar pidiendo cada fin de semana, ir a pedirle al Señor, ¿verdad? Que al sacerdote que nos perdone y que pues que nos dé las penitencias que tenemos que llevar a cabo. No, este perdón es perfecto y es completo. El perdón que Dios da, te decía yo, es un perdón que no necesita que le añadamos nada. Lo único que necesitamos es que nosotros, una vez que somos perdonados, que somos limpiados, que somos justificados, que nos mantengamos en esa santidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Escudriñando la palabra de Dios, dándonos tiempo para escudriñar la palabra, para orar, para estar delante de la presencia de Dios. Es la manera como vamos a ser santificados, porque la palabra de Dios es la que nos santifica, a través también del Espíritu Santo que nos enseña, que nos corrige y que nos va marcando el camino correcto. Entonces, el perdón que necesitamos lo alcanzamos única y exclusivamente a través del sacrificio de Jesucristo. Y hablábamos también, ¿verdad?, del estímulo que necesitamos. ¿Qué es ese estímulo? Decíamos que es esa necesidad. Acuérdate que Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo y nos creó con un cuerpo que es con el que nos movemos para acá y para allá, ¿verdad? Y el alma, que es donde ahí radican todas nuestras emociones, pero también nos creó con un espíritu, con una necesidad, ¿verdad?
una necesidad imperiosa de conectarnos con nuestro Creador. Y decíamos la semana pasada que a veces en esa búsqueda constante, el hombre, ¿verdad?, busca con qué satisfacer esa necesidad de Dios, la llena con mil cosas, pero la única manera como podemos llenarla es con Dios, a través de Dios, de su amor, de su misericordia, a través del amor de Dios por medio de Jesucristo. A veces, te decía yo en el estudio pasado, a veces cuando pasamos por ciertas circunstancias, por tribulaciones, a veces creemos, ¿verdad?, que estamos en completo desamparo, que Dios se ha olvidado de nosotros, pero esa es la percepción que nosotros tenemos. Pero Dios tiene todo bajo control. Él nunca se olvida de nosotros. Él dijo que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando Dios dice y promete algo, Él lo cumple, porque Él no es hombre para mentir, sino que Él dice y Él lo hace. Y en esta semana vamos a hablar de la confianza que necesitamos. Vamos a leer en primera instancia el Salmo 48 del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron y apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsi. Como los oímos, así los hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Amén, gloria a Dios. Que fíjense, estamos hablando, el título de nuestra lección el día de hoy se llama La confianza que necesitamos. Y al leer este hermoso pasaje del Salmo 48 del 1 al 11, podemos ver en quién estamos poniendo nuestra confianza. Estamos poniendo nuestra confianza en un Dios soberano, en un Dios extraordinario, que como dice aquí, ¿verdad?, que incluso sus enemigos o grandes hombres de edad pasan y ven la hermosura de su monte y se sorprenden y se maravillan. Y dice que además les toma temblor, porque ellos pueden entender, ¿verdad?, que hay cosas que el hombre no puede crear, no puede formar, pero que hay alguien superior que forma y crea todas esas extraordinarias maravillas. Y dice además, ¿verdad?, que además dice que a través del viento solano, Dios rompe las naves de Tarsis, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto estos enormes tifones, estos enormes huracanes? Y sabemos indudablemente que nada de lo que está pasando es algo que Dios ignore. Entonces, en ese Dios es en el que estamos confiando, en ese Dios maravilloso y extraordinario, un Dios que con el solo soplo de su boca las cosas suceden, que con el solo hablar y decir las cosas se forman. Ese es el Dios en el que nosotros ponemos nuestra confianza. Esa es la confianza que tú y yo necesitamos, una confianza firme, férrea en Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice el 49:5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? ¿Por qué hemos de angustiarnos? Te decía la semana pasada. ¿Por qué hemos de angustiarnos, de desesperarnos, de entrar en desespero
sabiendo que el que creó los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que vemos, dice la palabra que es Dios de lo visible y de lo invisible. ¿Por qué nos turbamos? ¿Por qué nos preocupamos tanto si Él es nuestro Dios y Él tiene todo bajo control? Mira lo que dice Jeremías 17:7. Dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Este texto de Jeremías, pequeño versículo de la Sagrada Escritura situada en Jeremías 17:7, dice que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuando tú y yo ponemos nuestra total confianza en Dios, en Jehová de los ejércitos, dice la palabra que somos benditos. Dice, bienaventurados, felices, confiados aquellos que han puesto toda su confianza en Jehová. Y dice, y además, y cuya confianza es Jehová. Él es nuestra confianza. Nosotros podemos tener confianza, una confianza tan firme, porque esa confianza está anclada en Jehová de los ejércitos. Él es nuestra confianza. Entonces, ese es el tipo de confianza que tú y yo necesitamos, una confianza que esté establecida, que esté anclada en el Dios de nuestra salvación. Y mira, en la actualidad hay muchas cosas en las que la gente puede confiar pensando que son suficientes para enfrentar la vida. Confían muchos en las riquezas, en una profesión, en la experiencia. Y es verdad, hermanos, hay quienes confían en las riquezas, ponen absolutamente toda su confianza en las riquezas, en el dinero. Hay otros que confían en la profesión y nunca terminan de seguir preparándose porque eso es lo que a ellos les da seguridad, les da confianza. O en la experiencia que pueden tener por todo lo que han hecho. En esa experiencia se sienten combativos hacia todo lo que tengan que enfrentar. Esa es su seguridad. Y así como eso, hay muchas cosas en las que la gente pone su confianza. Pero el creyente, el cristiano, tiene alguien más firme en quien confiar. El cristiano, amados hermanos, aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, no le mueven las riquezas, no le mueve una profesión, no le mueve la experiencia que pueda tener de la vida, no, eso pasa a segundo término. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a alguien mucho más firme en quien nosotros podemos poner nuestra confianza. Y ese alguien en quien ponemos toda nuestra confianza es Dios y su bendita palabra. Mira lo que dice el Salmo 11:1, dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Verdad? Fíjate lo que nos está diciendo este salmo. El Salmo 11:1 dice que en Jehová hemos confiado. Por lo tanto, dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y esas palabras podemos hacerlos nosotros nuestras, ¿verdad? Y decir, mi confianza, y yo he confiado en Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, no tengo temor o que alguien nos llegue a decir, ¿verdad? No, pues escóndete y haz esto y haz lo otro. No tienes por qué decirme que me esconda, que me preocupe, que me truene los dedos. No, porque yo he puesto mi confianza en Dios, en Jehová, Dios de los ejércitos. Y mientras yo tenga mi fe puesta en Él, Él tiene todo bajo control. Y mira lo que dice también en el 31:14. Y vamos a leer hasta el 16. Mira, dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia.
Ese es el Dios en el que nosotros confiamos. Jehová de los ejércitos dice, mas yo en ti confío, oh Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros, ¿verdad?, nos veamos agazapados por cierta circunstancia, lo primero que debemos de hacer es decir, Señor, mi confianza está en ti. Y dice aquí el salmista, ¿verdad? Dice, tú eres, y digo, dice el salmista, y yo le digo a mi Señor, tú eres mi Dios. Y le dice, en tu mano están mis tiempos. Y así es como nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, en tus manos están mis tiempos. De nada sirve que yo me preocupe, que yo me angustie, si tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro. Y tú sabes lo que es mejor para mi vida. Y nosotros le decimos, líbranos, líbrame, Señor, de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, de todos aquellos que quieren causar mi muerte, de todos aquellos que quieren causar mi caída. Y además dice, haz resplandecer. Nosotros decimos al Señor, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sobre mí, Señor, haz resplandecer tu rostro y sálvame por tu misericordia. Conociendo la misericordia de Jehová, podemos decir con certeza que Él, en su grande misericordia, nos salvará. Y podemos hacer probablemente, o probablemente te harás una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es en Dios la confianza que necesitamos? Tal vez puedas decir, pero ¿por qué precisamente, verdad? ¿Por qué precisamente? Dicen por ahí, ¿verdad? ¿Por qué todo tiene que venir de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de poner nuestra confianza en Dios? ¿Por qué debo de creer en Dios? ¿Por qué solamente si busco de Dios voy a poder hacer las cosas correctamente, poder hacer las cosas bien? ¿Por qué, amados hermanos? Porque acuérdate que cuando Adán pecó, cayó Adán y con él toda la raza humana que iba a venir en los siguientes y postreros años, ¿verdad? En los postreros siglos. Y por lo tanto, así como Adán, ¿verdad?, pecó en la desobediencia, nosotros también, ¿verdad? Nosotros también, como seres humanos caídos, entonces estamos inclinados. Cuando estamos sin Dios, estamos muy, muy inclinados, muy dados a hacer lo incorrecto, a hacer lo malo. Y cuando hacemos algo aparentemente bueno o correcto, siempre, mayormente, no es la regla, pero comúnmente, ¿verdad?, hay un trasfondo para hacer algo bueno o algo condicionado. Entonces, no, mientras estamos sin Dios, pues no tenemos la capacidad para verdaderamente saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Comúnmente hacemos las cosas conforme a lo que nosotros creemos, no lo que Dios ha establecido. Por eso, mira lo que dice en el Salmo 62. Vamos a leerlo, Salmo 62, 1 y 2. Y dice la palabra de Dios, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho. Y también mira lo que dice en el mismo 62, pero del versículo 5 al versículo 8. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Fíjate lo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué es importante, verdad, que en Dios pongamos nuestra confianza o que en Dios esté la confianza que necesitamos? Porque solamente Él es la roca de nuestra salvación. En nadie hay salvación. Él es
Dios. Él es nuestro creador. Él es nuestro salvador. Él es nuestro Señor. Entonces, por eso es que Él es en quien nosotros debemos de poner toda nuestra confianza, porque es lo único permanente y verdadero. Un hombre dijo, confía en el dinero y te defraudará. Confía en la posición que gozas y la perderás. Confía en la fama y ella te eludirá. Confía en el poder y te abandonará. Pon tu confianza en Dios y Él nunca te fallará. Entonces, fíjate, esto lo dijo un hombre, ¿verdad? En algún momento de su vida, expresó estas palabras y dijo, ¿verdad? Y nosotros lo podemos constatar todos los días en la gente que nos rodea, ¿verdad? Hay gente que confía en su dinero y es defraudado por él mismo y confía en una posición, ¿verdad? ¿Por qué se ve defraudado por el dinero? Porque un día lo va a perder. El dinero no le va a dar la felicidad, el dinero no le va a dar. Hay gente, ¿verdad?, que tiene un dineral y de repente recibe un diagnóstico que tiene cáncer y que va a morir, de nada le va a servir su dinero. Su dinero, esas cerros de billetes, esas cuentas bancarias tremendas no le van a servir de nada. Ese dinero lo va a defraudar, porque también cuando lo pierda se van a desaparecer sus amigos. La gente que confía en una posición social, pues es muy feliz y muy gozosa, entre comillas, cuando goza de esa posición, de ese reconocimiento, de ese estatus social en el que está. Pero cuando pierde esa posición, se siente defraudado, porque se da cuenta de que esa posición de la que gozaba, ¿verdad? Cuando la pierde, es desconocido por todo mundo. Hay gente que confía en la fama. Podemos ver a mucha gente, ¿verdad? Mucha gente muy famosa que, que tiene una fama, incluso, ¿verdad? Podemos ver actualmente que alguien que hoy brinca la fama, mañana es una persona súper famosa, con muchísimo dinero, extraordinario, pues dimos, ¿cómo? Pues si acabamos de conocerlo y ya esta persona suena en todos lados, pero sin embargo, ¿verdad? Cuando esa persona pierde esa fama, también sufre, también sufre. Hay gente que confía en el poder, ¿verdad? Y cuando pierde ese poder, se siente abatido. Hay gente que hasta se quita la vida cuando pierde todas esas cosas donde estaba puesta su confianza, toda su confianza. Pero sabes una cosa, este hombre expresó, y yo también lo creo así, que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él nunca, nunca nos fallará, Él nunca nos defraudará. Es mucho más fácil que tú y yo le fallemos y que defraudemos a Dios, que hagamos cosas que a Él no le agraden, pero Él nunca nos fallará. Cuando vemos en este pensamiento de esta persona, vemos que su pensamiento que él está expresando, pues todo es incierto y que solamente Dios permanece. Mira lo que dice el Salmo 49, 6 al 15. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 49. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción,
pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus cosas serán eternas y sus habitaciones para generaciones y generaciones. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Mira que este pasaje de la Escritura es un pasaje bien fuerte, hermanos, pero también bien verdadero. Dice, estamos viendo en nuestro estudio que dice que cuando analizamos el pensamiento de este hombre, ¿verdad? De este hombre que llegó a la conclusión de que hay quienes ponen su confianza en el dinero, otros en su fama, otros en su profesión, otros en infinidad de cosas. Pero cada una de esas cosas en las que el hombre llega a poner su confianza, de alguna manera, un día, aquello donde pusieron su confianza perecerá, se acabará y ellos perderán todo, aún su propio valor, porque estaba puesto toda su confianza en aquello. Pero dice este hombre, pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, solamente Él jamás, pero jamás nos traicionará, jamás nos fallará. Él siempre permanecerá. Y luego acabamos de leer en la palabra de Dios, en el Salmo 49, del 6 a 15, habla de una verdad profunda. Y habla precisamente, ¿verdad?, de que la gente pone toda su confianza en sus bienes y dice, en su dinero, en su riqueza, se jactan de todo lo que tienen. Pero lo que ellos no han entendido, no han asimilado, es que todas esas cosas ellos van a morir y no se las van a llevar, se van a quedar ahí. Hay gentes, y luego además dice, ¿verdad?, aunque tenga todo el dinero del mundo, esa persona no va a poder redimir la vida de su hermano, ¿verdad? Hay quienes en la religión popular en México, ¿verdad?, piensan que con dinero, que con misas, que con no sé qué tanta cosa, pueden redimir al que ya murió. Y eso es mentira. Ni con todo el dinero del mundo nadie puede redimir a nadie que ya no está en este mundo. El que murió, murió. Dice la palabra de Dios que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Una vez que el ser humano pierde su vida, se le acabaron todas las oportunidades. Ya no puede tener más oportunidades, se le acabaron, se le agotaron. Y desde ese preciso momento va al lugar que él determinó en vida para pasar su eternidad. Si fue una persona que, como el salmista dice, pero yo confío en Jehová y en él está mi confianza. Y si es como el salmista, ¿verdad? Él dice aquí en el versículo 15, ¿verdad? Dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol. Él me librará. Él es el único que puede redimir nuestra alma de las garras del infierno, es Dios. Nadie, ni con todo el oro del mundo, podrá jamás hacer algo por alguien que ya murió. En vida es cuando tenemos la oportunidad de decidir para rescatar nuestra alma de un lugar de tormento, para que Él, el único que puede hacerlo, que es Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, podamos ser redimidos. Entonces, el hombre que pone toda su confianza en sus riquezas, en sus bienes, pues está
dando tumbos, porque esa persona va a llegar el día, ¿verdad?, en que va a morir y no le van a echar todos sus bienes y todas sus riquezas en un cajón. Ahí se van a quedar sus tierras y las van a disfrutar otros. Y quién sabe si a lo mejor el que se quede con ellas les dé la misma importancia que este hombre les dio en vida. Entonces no pongamos nuestra confianza en cosas efímeras, en cosas que se van a quedar en este mundo. Entonces, también debemos de poner nuestra confianza en Dios por las bendiciones que trae dicha confianza en Jehová de los ejércitos. La confianza en Dios nos lleva a la prosperidad, hermanos. Y no, mira lo que dice Proverbios 28, 25 al 26. Dice la palabra de Dios: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él va a traer lluvia de bendiciones en nuestras vidas, bendiciones extraordinarias. Él va a traer prosperidad a nuestras vidas. Y olvídate, que ni siquiera pase por tu mente estar pensando en esa doctrina de la prosperidad. No, hermanos. La prosperidad que a Dios le interesa más es la prosperidad de tu alma, de tu espíritu. Y esto no quiere decir que Dios no pueda prosperar tu vida económicamente. Claro que lo hace, pero para Él lo más importante es la prosperidad espiritual, la prosperidad de tu alma, la prosperidad de tu relación con Dios. Eso es lo que a Dios más le importa. Amén. Porque dice aquí que el altivo de ánimo, aquel que se cree superior a todos, el que cree que él ya lo logró, el que es más importante y que es ese, nada más genera contiendas. Pero los que confiamos en Jehová, prosperaremos. Cada día veremos en nuestras vidas transformaciones maravillosas que nos llevarán a tener un espíritu recto, un espíritu que adore y que glorifique al que nos creó. Amén. La confianza en Dios nos permite ver realizados todos nuestros deseos. Mira lo que dice el Salmo 37, 5 al 7. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Fíjate lo que dice aquí, ¿eh? Dice que la confianza en Dios nos permite ver realizados nuestros santos deseos. ¿Y cuáles son nuestros santos deseos? Nuestros santos deseos es cada día parecernos más a Jesucristo. ¿Cuáles son nuestros santos deseos? Agradar cada día más a Dios. ¿Cuáles son nuestros santos deseos? Dejar que el Espíritu Santo tome las riendas de cada una de las áreas de nuestras vidas, para que entonces podamos agradar a Dios y podemos, como dice la palabra de Dios, entrar en esa plenitud. Porque a través del Espíritu Santo, tomando el gobierno de nuestras áreas, de todas nuestras áreas en nuestra vida, podemos estar en esa plenitud de vida en Jesucristo. Amén. La confianza en Dios nos trae también bienaventuranzas. Una bienaventuranza tremenda. Mira lo que dice Proverbios 16, 20. Dice del 16, 20, dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El entendido en la palabra, ¿verdad?, hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente. Mira lo que dice aquí la palabra. Dice que el entendido en la palabra, cuando tú y yo
el Espíritu Santo, ¿verdad? Le damos la rienda de nuestras vidas y venimos al estudio de la palabra y le pedimos al Señor que a través de su Espíritu nos dé entendimiento. Entonces el Espíritu Santo trae entendimiento a nuestras vidas, hermanos. Trae entendimiento de tal manera que entonces la palabra nos comienza a enseñar, nos comienza a redarguir, nos comienza a corregir, nos comienza a enseñar los hermosos secretos de Dios para sus hijos. Y además somos bienaventurados, dice, muy felices somos muy felices. Dios nos bendice en gran manera. Y déjame leerte hasta el 20. El sabio de corazón es llamado prudente. Cuando hay sabiduría de lo alto, ese hombre es llamado prudente, porque es una persona que no busca la contienda, que no busca estar peleando, es una persona apacible que refleja la paz de Dios en su vida. Y la dulzura de labios aumenta el saber, porque al abrir sus labios habla con sabiduría, porque habla de la sabiduría de Dios. Y dice además, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Amén. Y cuando ese entendimiento es la palabra de Dios, cuando es la palabra de Dios la que poseemos, entonces dice aquí que es un manantial de vida, porque hay que recordar que la palabra de Dios es un manantial de vida, es un río de agua viva. Amén. Y dice aquí, más la erudición de los necios es aquel que habla mucho y mucho y mucho y nada más se entrampa con sus propias palabras y llega a hablar necedades, se convierte en necio. Dice, pero el corazón del sabio hace prudente su boca. Cuando es un hombre sabio, temeroso de Dios, hay prudencia en sus labios y sabe cuándo debe de callar y guardar silencio. Amén. Dice, y añade gracia a sus labios, porque cuando abre sus labios, habla con sabiduría. Entonces dice, suavidad al alma y medicina para los huesos. Eso es la palabra de Dios. Y dice, hay caminos que parecen derechos al hombre. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y eso es verdad. El hombre en su propio entendimiento, ¿verdad? En su propio concepto, a veces sus caminos cree que son los correctos, pero su final es camino de muerte. Amén. Y mira lo que dice también Isaías 30:18, dice la palabra de Dios. Por tanto, Jehová esperará Entonces, acabamos de ver, ¿verdad? En este versículo de la palabra de Dios, dice que en el 30, déjame ver, en el 30:18, déjame volverlo a leer, dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo y bienaventurados los que confían en él. Amén. Entonces aquí volvemos a leer que Jehová, dice, es justo. Y además él dice, bienaventurados los que confían en él. Bienaventurados somos los que confiamos en él, ¿verdad? Amén, bendito sea Dios. Y mira lo que dice también en Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Fíjate nada más, los que confiamos en Jehová, dice, el temor del hombre pondrá lazo. Y eso es verdad. Cuando el hombre, ¿verdad?, que no tiene a Dios, anda temeroso y todo, ese mismo temor pone el lazo en su vida, no lo deja avanzar, se siente atado. Pero los que confiamos en Jehová, dice, seremos exaltados, seremos bendecidos por el Señor.
Y también dice en el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así somos todos aquellos que confiamos en el Señor. Somos firmes en el Señor. No debemos de ser hombres y mujeres que nuestra fe ande naufragando, si debemos de ser firmes, porque estamos anclados al que todo lo puede. Y nosotros podemos confiar en Dios cuando ya nosotros, ¿verdad? O cuando ya nuestros recursos se han agotado, nuestros recursos humanos se han ido agotando, nosotros vamos a ver cuándo es cuando nosotros podemos confiar en Dios. Probablemente a veces, ¿verdad? Tenemos alguna circunstancia y agotamos todos nuestros recursos y buscamos cómo solucionar el problema en el que nos encontramos, humanamente hablando, ¿verdad? Cuando a veces quitamos la mirada de Dios, la mirada de Jesucristo, entonces comenzamos a afligirnos y comenzamos a querer encontrar la solución al problema de una y de mil maneras, aún así agotando todos nuestros recursos. Y en medio de esa tempestad, de esa tribulación por la que pasamos, con vientos que silban con furia alrededor de nuestro navío, con olas del tamaño de montañas y zarandeando como un juguete inerme a esa barca, ¿verdad?, en la que vamos nosotros, en la que es nuestra vida, y que la gente de a bordo, ya sin ninguna esperanza, piensa que ya no hay salvación. Así es el barco de nuestra vida, hermanos. A veces, ¿verdad? A veces va nuestra barca ahí navegando y de repente se nos presentan circunstancias y empieza, ¿verdad? Porque empezamos a ver nuestros recursos, a ver de qué manera podemos volver a estabilizar nuestra barca. Pero a veces, hermanos, no sucede así. A veces parece, ¿verdad?, que esos vientos que azotan la barca de nuestra vida azotan con fuerza y sentimos que nuestra barca está a punto de naufragar, que está a punto de ser tragado por esas olas enormes de problemas, de circunstancias, de enfermedades, de mil cosas, y que zarandean de tal manera nuestra vida espiritual, ¿verdad?, que parecemos algo tan minúsculo, ¿verdad?, delante de esa circunstancia, y creemos que nuestra vida ya no tiene ninguna esperanza y que vamos a naufragar. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 46 del 2-3, dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este salmo, hermanos, lo escribe también, ¿verdad? Lo plasma ahí el salmista, hablando precisamente de esas enormes olas, de esos enormes vientos que pueden venir a nuestras vidas disfrazados de problemas, de enfermedades, de mil cosas que nos puedan hacer de alguna manera, ¿verdad?, tambalearnos, zarandearnos esas circunstancias. ¿Te acuerdas cuando el Señor, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad?, que estaba a punto de ir a la cruz y él les estaba narrando, eso ya lo habíamos hablado, cuando el Señor les está diciendo, ¿verdad?, miren, yo me voy a ir, es necesario que yo, no, Señor, y Pedro, ¿verdad?, muy atrabancado como siempre, le dijo: no, Señor, mira, yo mi vida la pondré por ti. Y el Señor le dice: ay, Pedro, tu alma ha sido pedida para ser zarandeada, y he orado para que tu fe no falte. Y déjame decirte, hermanos, que cuando somos zarandeados por problemas, por circunstancia, antes de ser zarandeados, cuando estamos en Dios, cuando estamos buscándole y estamos siendo zarandeados por alguna circunstancia, por problema, enfermedad, dinero, lo que sea, antes de que eso suceda,
han pedido permiso para que seamos zarandeados y el Señor está orando por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte. Y aún así, también lo dijo Pablo, ¿te acuerdas? Yo confío en Dios. Mira lo que dice en Hechos 27:25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Cuando Pablo les dijo a las personas que lo acompañaban, ¿verdad? Yo confío en Dios. Acuérdense que él iba en una barca con más personas y empezó a haber una gran bonanza, empezó a haber gran circunstancia ahí, pero ya el Señor le había dicho, ¿verdad? Que nadie iba a perecer, que nadie iba a perecer. Él tenía la confianza en Dios y él sabía y él trataba de animar a los que lo acompañaban y le decían, tranquilos, yo confío en Dios y él no nos va a dejar morir. Así es que tranquilos. Por eso es que lo menciona así. Pero también vemos a la mujer con flujo de sangre que habiendo ya agotado todos sus recursos humanos y sin ninguna esperanza de salud, puso su confianza en Jesús y fue sanada. Mira lo que dice Marcos 5, 25 y 26, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mira aquí, y vamos a leer también de una vez. Amén. Y te acabo de leer también el versículo 33 al 34. Aquí vemos la historia de esta mujer, ¿verdad? Que había padecido de flujo de sangre durante 12 años y había gastado todos sus recursos, toda su economía con médicos y ya no sabía qué hacer esta mujer, pero escuchó de la fama de Jesús y ella fue, así como su último recurso, ¿verdad? Así como muchos tenemos la costumbre de primero hacer uso de todos nuestros recursos y poner en último lugar a Jesús y decir, pero voy a Jesús. Y resulta, ¿verdad?, que Jesús verdaderamente fue el mejor recurso al que había llegado. Y que si hubiera ido en primer lugar a él, si hubiera evitado de todas las circunstancias, incluso si hubiera probablemente evitado esos 12 años de enfermedad, ¿verdad? Pero sin embargo no lo hizo. Pero esto nos muestra, ¿verdad?, que no importa el tiempo que has tardado en venir a Jesús, mientras tengas vidas, tienes la oportunidad de venir a Él, de clamar a Él y de poner tu confianza en Él. El único que no te va a defraudar. Esta mujer vino después de ser defraudada de muchas maneras, aún por hombres muy médicos de mucho renombre, de haber gastado toda su riqueza, no obtuvo una respuesta favorable, pero fue a Jesús y Jesús no le defraudó. Ella, después de tocar el manto de Jesús, fue sana. Y bueno, la historia nos narra, ¿verdad?, que ella entre la multitud alcanzó a tocar y ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, nada más con tocarle. Y cuando toca, ella siente que sana inmediatamente. Y el Señor Jesús pregunta, ¿verdad?, ¿quién me tocó? Porque he sentido que salió poder de mí. Y le dicen sus discípulos, ay Señor, pero si estás rodeado de gente y preguntas quién te tocó, si hasta te están empujando. No, dice, es que yo sentí que salió poder de mí. Por eso es que esta mujer, cuando supo lo que ella había hecho, porque sabía que ella era la que había recibido el favor de Dios, se acerca y le dice, fui yo. Y el Señor ve la fe de esta mujer y le dice, ¿verdad? Ella temblando le dijo, ay, entonces yo fui, que ella era la que se había tocado su manto. Y entonces el Señor él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor le sanó y solamente porque tocó el borde de su manto. Amén. Entonces vemos
Como Dios nunca va a defraudar a aquel que viene a Él. Él nunca defrauda a nadie, absolutamente a nadie, ni echa fuera a nadie. Dice la palabra de Dios que Él nunca, nunca, nunca jamás echará fuera al que viene arrepentido, al que viene buscándole. Él nunca le va a echar fuera. Entonces, hoy este estudio nos está hablando de que el único en el que podemos poner toda nuestra confianza y no ser defraudados es en Dios, es en Jesucristo, que es nuestro amado Dios. Hay un canto, unas estrofas de un himno. Hay que recordar que antiguamente, ¿verdad? No hace muchos años, yo me acuerdo que cuando era niña, ¿verdad? Iba con mamá a la iglesia y entonces habían himnarios y cantábamos himnos. Me acuerdo que se llamaban, creo que himnos de gloria y triunfo, eran himnarios y eran himnos preciosos, hermosos, que se cantaban dentro de la iglesia. Y quisiera compartirte unas estrofas de ese pequeño himno. Dice: no solo en horas de amargo llanto tenerte quiero, mi buen Salvador, ni en momentos de dulce canto, tan solo busco tu favor. A cada instante te necesito como mi amigo, mi buen Jesús. Hoy y mañana, en pena y calma, siempre te anhelo, oh Señor. Este es unas estrofas de un himno de los que en antaño se cantaban en las iglesias. Por lo tanto, amados hermanos, confiar en Dios es la más grande bendición que el hombre puede tener. Mi pregunta este día es: ¿confías en Él? Mira, vamos a leer como último estos versículos que son en el Salmo 84, del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Entonces, reafirmando, ¿verdad? Esta última parte de nuestro estudio, de que confiar en Dios es la más grande bendición que el cristiano, que el creyente puede tener, es lo más extraordinario. Y como acabamos de leer en el Salmo 84 del 10 al 12, nos habla precisamente de eso, ¿verdad? Que estar en sus atrios es mejor que cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Eso es el estar fuera de la presencia de Dios, pues no es bueno. Lo mejor del hombre es estar a sus plantas, ahí delante de su presencia. Y dice el salmista: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y ese es lo que nosotros deberíamos de escoger como hijos de Dios, el estar delante, estar en las puertas de la casa de nuestro Dios, que estar habitando, que estar haciendo, andar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es nuestro Dios. Él siempre va a alumbrar nuestro camino y va a ser nuestro escudo, nuestra fortaleza. Él nos va a guardar, nos va a proteger de todos aquellos que quieran hacernos daño. Y además dice que gracia y gloria dará Jehová. Él siempre nos dará gracia y gloria, que Él es benévolo y misericordioso. No quitaré el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Amén. Bienaventurados somos cuando confiamos en el que todo lo puede. Hasta aquí, amados hermanitos, nos quedamos. La próxima semana vamos a hablar del gozo que necesitamos. ¿Cuál es el gozo que realmente necesitamos como
creyentes, como hijos de Dios. ¿Cuál es ese gozo? Amén. Con esto concluimos nuestro estudio de hoy de la confianza que necesitamos. ¿En quién ponemos nuestra confianza? En Jehová de los ejércitos, en Jesús. Él nunca nos va a defraudar. Él es grande y Él es poderoso. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, porque nos permites estar, Señor, adorando y glorificando tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias. Bendito y alabado eres, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de estudio. Gracias te doy, Señor, y te pido en el nombre de Jesús una bendición para mis hermanos en la fe, Señor, por los amigos, Señor, que cada lunes se conectan, Señor, para escuchar los estudios y por todos aquellos que de manera diferida, Señor, lo ven en las redes sociales. Yo te pido una bendición, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta estación de radio, Señor, Radio Jai 104.3 aquí en Tizayuca. Una herramienta que has puesto en las manos, Señor, de tus hijos, Señor, Héctor Islas y su esposita, Señor, Gisela, Padre, bendice sus vidas, Señor, derrama sabiduría de lo alto, Señor, para que sigan administrando de manera correcta, de manera sabia, Señor, esta estación, Señor, para que tu nombre sea difundido todos los días, Señor, y que más gente pueda conocerte, Señor, porque tu venida está cerca, Señor. Tu venida está cerca, Padre, y es necesario que nadie se quede, Señor, sin conocer, sin escuchar del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro amado Jesucristo, que vino a esta tierra con el único propósito de venirnos a salvar, de venir a derramar su sangre para amistarnos nuevamente contigo. Y que tenemos, Señor, que decirle al mundo que hay esperanza en Cristo Jesús y que Él puede perdonar sus pecados y que Él puede salvar sus almas, Señor, del infierno. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanitos, incluyéndome yo, Señor, que participamos en esta estación de radio, Señor, dando tu palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas y que cada día busquemos, Señor, la llenura del Espíritu, Señor, para declarar tu palabra como está escrita, Señor. Te doy gracias por la vida de mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita, Adriana Herrera Ortiz, bendice sus vidas, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tu mano poderosa está sobre de ellos, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que les fortalezca, Señor, que les dé sabiduría para seguir llevando a cabo, Señor, todos esos proyectos que están en puerta, Señor. La Escuelita Bíblica de Vacaciones, Señor, el Congreso de Mujeres, Padre, te doy muchas gracias por ello, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú, Señor, estés en estos proyectos, Señor, para que lleguen a un feliz término. Padre, te damos muchas gracias, Señor, y te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanitos, no sin antes, como cada lunes, invitándolos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce número 1, en la colonia Joya de Tizayucas. Ahí nos congregamos cada domingo. A las 11:30 de la mañana, por ahí estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová Dios de los ejércitos, a Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, y el Espíritu Santo que inunda nuestras vidas. Por ahí me gustaría verte. Mientras tanto, nos volvamos a ver. Te mando un abrazo fuerte, 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 con mucho cariño, pero con mucho respeto también. Y mientras tanto que nos volvemos a ver, que el Señor los bendiga. Bendiciones. El Señor